Muy buenas noches, qué bueno que estén los oyentes, ¿verdad? Que estén en la noche de hoy. Esto es de Flanier, ¿verdad? Y tenemos en el día de hoy a la doctora Lidia Pérez, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, pero me gustaría que ella se presentara. Hola, José, me alegro que me hayas invitado a compartir este espacio contigo. Como bien tú dijiste, mi nombre es la doctora Lidia Pérez, soy psicóloga clínica y hace 19 años que me dedico a la psicología. Ok. A nivel isla, ¿trabajas a nivel isla como tal o trabajas en el área oeste? Ahora, en este momento, estoy dedicada al área oeste. Estuve 17 años en el área metropolitana, pero regresé a mi lugar de origen porque soy lajeña. Así que mi sueño siempre era venir acá a trabajar en el área donde yo nací, y entonces como te mencioné, hace 7 años aproximadamente que estoy en el área oeste. De esa parte de psicóloga clínica, pero me gustaría saber qué tipo de rama tú has trabajado. He trabajado con diversidad de población, pero una de las poblaciones que más me gusta trabajar es el proceso de recuperación de hombres que viven la violencia en sus relaciones de pareja. Cuando hablamos de los hombres que viven la violencia en las relaciones de pareja, estamos hablando de los hombres que incurren en violencia en la relación con sus novias y con sus esposas o con sus parejas en general. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo hoy en día, en el 2021, ¿me puedes explicar cómo ha subido en mayor o ha minimizado? Pues la realidad es que las estadísticas siempre han demostrado aumentar, nunca han demostrado declinar o disminuir. En este momento que estamos viviendo el asunto de la pandemia, se ha encontrado que los eventos de violencia intrafamiliar, especialmente los hombres que ejercen la violencia, pues se están viendo mucho más eventos dentro de la familia. ¿Por qué este fenómeno? Porque obviamente las familias están todo el tiempo en el hogar por la situación de la pandemia, lo que ha promovido que esta violencia se vea cada vez más frecuente. Sobre las experiencias que tú has tenido sobre esto, porque uno dice, pues, porque está el típico que dicen que el hombre maltratante y el ciclo de la mujer maltratada, pero ¿me puedes explicar sobre más de lleno referente al hombre? O nosotros, o tal vez no me sé explicar que tal vez nosotros tenemos, ¿verdad? Somos agresivos de naturaleza. Ok, sí, entiendo lo que me estás queriendo decir, ¿ves? La mayoría de las veces se ha planteado el asunto de que el hombre es hombre y por eso se comporta así, pero la realidad es que el comportamiento violento es un comportamiento aprendido. Es un comportamiento no aprendido porque solamente mi papá y mi mamá me lo enseñaron o porque mi papá fue violento. Es que la sociedad espera que el hombre se comporte de una forma violenta. Por lo tanto, la expectativa que la sociedad tiene del hombre es un comportamiento violento. Por lo tanto, aparte de todo esto de los hombres ¿verdad? Que son maltratantes, pues nosotros, y me incluyo, ¿verdad? Nosotros nos enseñan como que el hombre es el que tiene los pantalones en la casa y la mujer es la que se queda en la casa, aunque actualmente son las mujeres que están trabajando hoy en día, ¿verdad? Y son las que hayan echado de verdad el mundo adelante. Sí, cuando hablamos de la masculinidad o del hecho de ser hombre, la masculinidad del hombre es construida desde que nace. No porque nace siendo violento, sino porque la sociedad promueve que el hombre construya una masculinidad a partir de la violencia. Y entonces este hombre ejemplifica esa violencia en todas las relaciones que tiene, incluyendo en sus relaciones de pareja. Okay. Hay una teoría referente a eso, si tienes conocimiento. Sí, hay varias teorías.
Y casi todas las teorías que explican lo que tiene que ver con la masculinidad son las teorías de la psicología social. Hay varias, pero la realidad es que se explica a través de la psicología social, de cómo lo que se espera de una persona se va construyendo a través de toda su vida, lo que se espera de ser hombre, lo que se construye a partir del género al cual tú naciste, pues es lo que se espera de tu comportamiento durante toda tu vida, en este caso, de lo que se espera que tú ejemplifiques siendo hombre. Ok, y entonces cuando ese participante llega a tu clínica, ¿llega obligado por el tribunal o porque él quiere? El trabajo que yo hago es con los hombres voluntarios. Todos los hombres que yo he atendido han sido voluntarios. Nunca he tenido la experiencia de trabajar con hombres que llegan a través del tribunal. ¿Por qué? Porque la formación que yo tuve durante mi proceso para trabajar con hombres que viven la violencia se parte desde el elemento de la voluntariedad, de este hombre que acepta que tiene un problema con la violencia y quiere trabajarla dentro de un proceso de reconstrucción de su vida. Okay. ¿Me puedes contar si se puede? Yo sé que no se puede informar lo que son nombres, pero ¿me puedes informar más o menos qué experiencia te ha marcado? Yo como trabajador social, a mí me ha marcado un montón de cosas, pero me gustaría saber qué a ti cuando llegó a la oficina o que tal vez una experiencia basada en el tiempo, ¿verdad?, que has ejecutado en esto. Pues mira, yo he tenido experiencias muy interesantes y muy satisfactorias trabajando con los hombres. Me encanta hacer ese trabajo con los hombres. Es un trabajo de redescubrimiento donde yo acompaño a ese hombre en su proceso de redescubrir su propia masculinidad y construir una más sólida, con el que ese hombre se sienta cómoda sin dejar de ser hombre, porque a veces pensamos que el trabajo con la masculinidad es un trabajo con la feminidad, ¿ves? O con que ahora, pues, si yo tengo que dejar de ser hombre, pues entonces, ¿qué seré? Seré mujer, ¿ves? O que vaya a decir la sociedad, si yo dejo de hacer tal cosa, ¿verdad?, me convierto en pato por empezar a hacer cosas que no se esperan de ser hombre. Así que el trabajo con los hombres me lo disfruto porque la realidad es que es un trabajo donde yo acompaño a ese hombre a construir su propia masculinidad a partir de lo que él se siente cómodo. Ahora tú me estás preguntando, ¿verdad?, qué experiencias me han impactado y obviamente guardando el asunto de la confidencialidad, porque eso es un respeto y es parte de la ética profesional. Sin embargo, he tenido varias experiencias que me han impactado. Por ejemplo, que un hombre cuando cuente sus experiencias de violencia como parte de minimizar sus actos de violencia, decir, bueno, yo le tumbé un dientecito a mi esposa, le rompí una mandibulita, o sea, nada más le di una cachetadita, o solamente le torcí un bracito. Así que mientras el hombre va relatando su experiencia de violencia, se va viendo ese proceso de minimizar sus actos de violencia, ¿verdad?, para justificar el acto. Otra experiencia que a mí me marcó mucho, y yo creo que eso fue lo que me comprometió al trabajo con los hombres y me empezó a interesar, fue que en un momento dado, cuando yo era estudiante de psicología, tuve la maravillosa experiencia de ser la única estudiante que tenía un hombre que era sobreviviente de abuso sexual. Porque en ese momento yo estaba haciendo una formación que nos permitían a nosotros los estudiantes trabajar con sobrevivientes de abuso y certificarnos en esa área, especialmente en el área de abuso sexual. Y eso fue aproximadamente, yo diría que fue como en el 1999. No, me estoy errando. Sí, fue en el 99, en el 99. Wow. Sí, entonces este hombre llega a ser atendido y me tocó a mí. Y en ese programa solamente se atendían mujeres que eran sobrevivientes de ciertas experiencias de violencia, especialmente en el área de la sexualidad. Y este hombre llega a contar su experiencia a partir de la masculinidad, de su experiencia de sobrevivencia, de abuso sexual, pero a partir de la masculinidad. Y
Y algo que fue bien interesante, que ahí fue que entonces yo empecé a leer sobre la masculinidad, es que en un momento dado del proceso de recuperación de esta persona, él iba a matar a otro hombre para probar el que él era hombre. ¿Ves? Entonces, cómo los hombres, para poder probar su masculinidad, tienen que acudir a la violencia. Y desde ahí como que empecé a interesarme por esa experiencia de la masculinidad, y entonces me interesé por otros cursos que estaban dando. Y entonces eso está bien interesante porque en ese proceso que tú estás llevando desde cero a ese participante, ¿verdad? Tú ves el cambio totalmente. Y entonces el gran por ciento, ¿verdad? El 100% o el 90% lo pasa. ¿O eso qué tiempo conlleva? Bueno, cuando se está trabajando con hombres que expresan la violencia en sus relaciones de pareja, hay modelos que plantean 52 sesiones. Estamos hablando de casi 2 años de proceso de trabajo y estamos hablando de un proceso semanal para trabajar ese cambio o esa transformación o ese apoderamiento sobre su masculinidad, que yo le llamo, esto es algo, ¿verdad? No es algo que lo dicen los modelos, sino tal vez lo diga algún modelo, pero yo pienso que el hombre durante el proceso de recuperación lo que hace es que se apodera de su propia masculinidad y la construye su propia masculinidad, no lo que la sociedad espera de él, sino con lo que él se siente cómodo y en paz. Y eso está muy bien, de verdad, porque entonces estamos hablando que esa persona tiene una esposa y tiene unos hijos y ven esa violencia también. Que eso como que es un poquito preocupante, porque entonces se puede afectar los hijos y pueden repetir esa conducta. Sí, los hijos pueden repetir esa conducta. Lo que yo casi siempre trabajo con el hombre es que el hombre se dé cuenta que quien está teniendo pérdidas es él, más que el ver que las pérdidas son de otro. Porque el hombre, al ver en su proceso de quien está teniendo las pérdidas es él, empieza a tener un compromiso con él mismo, más que con demostrarle a mi esposa o más con que mis hijos o mi esposa, ¿verdad?, me dejen. Ahora sí, es cierto que muchas veces hay cosas que hacen que el hombre cambie más allá de su propio compromiso con él mismo, sino también con el que él se haya identificado con algún miembro de la familia, como puede ser un hijo, que él diga, mira, es que por mi hijo yo estoy dispuesto a cambiar, ¿verdad? Y eso sea un factor motivacional. Sin embargo, ¿verdad?, lo más importante dentro del proceso de recuperación es que el hombre vea, ¿ves?, que se comprometa con él mismo y que vea las ganancias para él. Para él. Ok. Y entonces, y lo ha visto, esa persona lo ha visto en ese proceso, en esos 2 años, o tal vez más, ¿verdad? Porque cada uno yo creo que es único y es diferente. Y hay hombres que le lleva más tiempo, pero sí es gratificante el poder ver cómo el hombre va haciendo esos momentos de decirte, wow, yo no me había percatado de esto, o yo no me había dado cuenta cuán bueno es el empezar a hacer esto con mi familia. Por ejemplo, hay hombres que cuando se tornan violentos, o muchos de los hombres cuando se tornan violentos, empiezan, la familia no quiere compartir con ellos, los hijos ya no quieren que el papá llegue a la casa, estos hombres se privan del afecto de los hijos, se ven privados de los abrazos de los hijos, se ven privados de recibir amor incondicional de su esposa, o se ven privados de disfrutar o tener un disfrute pleno en su relación de familia. Cuando el hombre empieza a hacer el cambio y ve la ganancia, dice, wow, qué bien me siento haciendo esto, porque hoy llegué y mi hijo me abrazó. Hoy llegué y mi hijo me recibió con entusiasmo. O desde que estoy haciendo esto, puedo dormir más tranquilo porque ya no me siento incómodo con que mi hijo me desprecie por tal razón. El hombre cuando usa droga, alcohol,
Es por eso mismo, es porque vio a su papá que abusaba o que era abusado o que comportamiento, ¿verdad? Como usted bien indica, que es conducta aprendida. Es por eso mismo, por eso es que se van también a la guía del alcohol o realmente no es necesario esa agresividad o es una frustración como tal. Bueno, el tema de la adicción en los hombres, ¿ves? Hubiese una conexión, aunque el tema de la adicción viene siendo otro tema, pero sí pudiese ser, si vemos la adicción en los hombres, como una forma tal vez de compararlo con esta situación de la violencia, pues viene siendo otra forma del hombre ser violento consigo mismo, ¿ves? Pero si respondo tal vez a la pregunta que tú me estás trayendo de que si una persona o si el hombre aprende a tener un problema de adicción porque lo vio, pues ahí pueden haber un factor multifactorial. Sin embargo, sí se ha comprobado que si tú creces en una familia, independientemente que eres hombre o mujer, si tú creces en una familia donde hubo un problema de adicción, es más probable que tú desarrolles un problema de adicción. Porque es una conducta así, es una conducta aprendida, pero también hay unas predisposiciones genéticas en el elemento de la adicción, no de la violencia. De la adicción, claro, de la violencia. Ok. Y entonces, te voy a hacer una pregunta y me gustaría que me la contestara porque hay mujeres violentas que han llegado a tu oficina, porque siempre está el hombre o la mujer y entonces siempre está ese choque. Y me gustaría saber si hay mujeres que son violentas en Puerto Rico y que han agredido a su pareja. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Sí, siempre que se habla de la violencia de los hombres, surge esta pregunta, ¿verdad? La respuesta es sí. Existen mujeres que son violentas en las relaciones de pareja, pero las razones por las cuales las mujeres son violentas en las relaciones de pareja es una razón distinta. No es una justificación para seguir ejerciendo la violencia, sino que las razones por las cuales las mujeres son violentas en las relaciones de pareja suele ser distinta a la construcción que tiene el hombre de lo que es la masculinidad y cómo se normaliza la violencia siendo masculino. Las estadísticas en Puerto Rico siguen siendo que las mujeres son menos violentas que los hombres en las relaciones de pareja. Miremos así, estadísticamente siempre ha sido que de 10 mujeres, 6 han sido víctimas de violencia por un hombre en algún momento de sus vidas, versus tal vez los hombres que han sido víctimas de violencia doméstica, de 10, 2. Así que sigue siendo, las estadísticas de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica siguen predominando. Fíjate, ahora que yo me acordé, desde el 2020 hubo muchos asesinatos, un montón de ¿verdad? Pero me gustaría también que me explicara sobre el femicidio. O sea, una cosa es que maten a una mujer por droga, ¿verdad? Y otra es que maten a una mujer porque tenían problemas de pareja o que la persona era violenta. Y eso yo creo que mucha gente aquí en Puerto Rico lo ha confundido. Me gustaría que me explicara sobre eso. Me encanta que traiga ese término del femicidio. Hablamos de los crímenes de odio. El feminicidio es un crimen de odio. ¿Por qué es un crimen de odio? Porque te están matando por el mero hecho de ser mujer. Las estadísticas aquí en Puerto Rico se han disparado dramáticamente en cuanto a lo que tiene que ver con los asesinatos hacia las mujeres. Y la mujer está más en riesgo de morir a manos de su pareja que a manos de un desconocido. Y eso es impactante, espeluznante. Eso es bien para pelos. Que tú estés más expuesta a morir a manos de tu pareja que a manos de un desconocido. Eso está como que bien preocupante para pelo, claro. Y entonces en todos estos años tú has tenido esa situación, y entonces cuando el hombre viene y te informa, pues, ¿y cómo fue tu día? Pues nada, tuvimos una pelea,
y pues bajo coraje me cegué y le di una cachetadita. Y entonces en ese proceso como que uno se queda, ¿verdad? Como que, y la otra persona está bien. O sea, estás hablando con el agresor y entonces uno se preocupa en todo ese proceso sobre la esposa, cómo está. Pero entonces, ¿usted cita también a la esposa a la clínica después? ¿O ha intervenido con los dos a la vez en ese proceso? Okay. Siempre que se trabaja con hombres que son violentos en sus relaciones de pareja, ahí el terapeuta tiene la obligación de hacer una evaluación de la peligrosidad. En ese caso. Nunca se cita a una pareja cuando el terapeuta entiende, evaluando la peligrosidad de ese caso, nunca se va a citar a una pareja para exponerle a una situación de peligrosidad o que tu intervención vaya a poner en riesgo la vida o la seguridad de la esposa o de la pareja. El hombre sabe cuando se trabaja con él, ¿verdad? Desde el principio se le habla del asunto de la confidencialidad y cuando la confidencialidad va a tener el límite de tener que romper porque se siente que la vida de otra persona está en riesgo. Y eso se le informa desde el principio para que el hombre sepa que el terapeuta tiene que romper confidencialidad cuando entiende que la vida de otra persona que esté en riesgo. Cuando el hombre llega a la terapia y está en una relación de pareja, desde el principio se le dice que esa pareja va a ser entrevistada durante el proceso como parte del proceso, como parte de ese proceso de recuperación que tiene ese hombre para validar el cambio que ese hombre está teniendo y ver cómo lo vamos a seguir ayudando. Y se firma un consentimiento de que el hombre sepa de que la mujer va a ser entrevistada. Pero si en algún momento se siente o el terapeuta identifica que esa mujer está en riesgo, el hombre sabe que hay que romper confidencialidad y eso se le explica desde el principio, ¿no? Claro, claro. Y entonces, en todo este proceso que tú has aprendido, porque yo sé que por mi parte, cada participante he aprendido un montón. Y ¿qué tú has aprendido sobre este proceso, llevando a ¿verdad? Esa persona que la estás transformando literalmente? O sea, no tú le estás dando las herramientas para que él sea una persona de bien. Pues mira, hay algo que, ¿verdad? Que tú estás trayendo que dice cómo este asunto de cómo se acompaña al hombre y lo que uno aprende durante el proceso. Un elemento clave aquí que yo he aprendido es que el hombre es el que se va a dar cuenta, ¿ves?, de su propia violencia. No yo le voy a decir. Sí, como que ya culminamos o ¿sabes? En ese proceso ya cuando está en culminación ya de las últimas semanas, entiendo yo, ya él se tiene que dar cuenta de que ya está preparado. El hombre se va a dar cuenta que está preparado, ¿ves? Pero es más bien que cuando estamos, ¿verdad?, acompañando una de las cosas que yo he aprendido, que cuando yo acompaño al hombre en su proceso de recuperación, ¿verdad?, que el hombre no va a ir a mi ritmo, el hombre va a ir a su ritmo y que su proceso de cambio es propio. A veces uno piensa como terapeuta, ¿verdad?, que ya porque yo hice esta o más cuanta intervención o ya vamos por la número 15, pues se supone que ya este hombre no vuelva a cometer tal vez aquellos actos de violencia que me contaba al principio, y puede ser que en la sesión número 25 vuelva a vivir una experiencia de violencia, lo que le llamamos muy intensa o muy fuerte o muy violenta, ¿verdad? O el tema, ya que el término de muy violento sería incorrecto, pero la realidad que vuelva a ejercer un acto de violenta que te sorprenda porque tú piensas que la realidad ya este hombre ha hecho un cambio, más sin embargo, ¿verdad?, a veces son esos actos que vuelve a cometer ese hombre los que le permite hacer ese proceso de reaprendizaje.
¿ves? Y de entender y de hacerme entender a mí que si tal vez esos eventos no se dan, el hombre no aprende o no reaprende que todavía le falta un proceso por hacer, ¿ves? O algo por el cual comprometerse más. Y no es como decir estoy fallando yo como terapeuta, ¿verdad? Sino es que ese es el parte del proceso de cambio de ese hombre. Algunos síntomas o algunas que se refleja que el hombre es violento, como que a veces me pongo a pensar, y cuando los hombres están hablando y empiezan a dar puño o algo así, o sea, ya ahí se ve como que reflejado algunas personas. Y entonces lo vemos también en nuestra vida diaria, como que empiezan a divulgar cómo es la mujer, el tema de conversación con la cerveza en la mano, hablando de carro y de la mujer. Entonces ponemos como que la mujer bien por el piso. Y entonces como que eso lo ven normal. Sí, cuando obviamente hay unas conductas que se esperan del hombre dentro de la sociedad o de esos microcosmos. ¿Qué yo me refiero a los microcosmos? Por ejemplo, en el colmado, sí, en la barra, ¿ves? Exacto. Y tú ves ciertos comportamientos de los hombres en las barras, pero los hombres lo hacen porque eso es lo que se espera de ellos dentro de ese proceso. Uh-huh. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que cuando los hombres se saludan dándose cantazos. Las mujeres nos saludamos abrazándonos. Los hombres se saludan, pana! ¡Ah! Y yo, wow, mira, ellos se saludan hace duro, Eso es parte de lo que se le enseña al hombre, de ser hombre, que cómo yo tengo que saludar, ¿ves? Yo tengo que saludar fuerte, duro. Que ¿tú crees por falta de educación? ¿Tú crees que es culpa de nuestros padres de que nos hayan criado de esa manera y así sucesivamente? No, no, porque la realidad es que la familia lo que hace es que repite lo que la sociedad espera de la familia. Esto proviene del patriarcado y del capitalismo, donde se requiere un orden social para mantener un orden. Por tanto, se te asignan unos roles y unas clasificaciones que tú debes de cumplir dentro de la sociedad. Y tanto la familia, la iglesia o los grupos, ¿verdad? Porque a veces hablamos de la iglesia, pero es que no es la iglesia, son todos los grupos, ¿ves?, que componen una sociedad, lo que promueven ese constructo de la masculinidad y lo que se espera, ¿verdad? Porque cuando el hombre se comporta como el ejemplo que tú me estás dando en un contexto, no es en la iglesia, es en el colmadito de la esquina, ¿verdad? Por tanto, pues los hombres se van a comportar como se espera que se comporten en el colmadito de la esquina, porque si se comportan distintos, lo van a ver como farifo. O lo que decimos, este hombre es como flojo o bobo, ¿verdad? Y eso no cae dentro de lo que es ser hombre. Por lo tanto, el hombre va y se comporta así, de acuerdo a lo que se espera en ese contexto. O de acuerdo a cómo esperan que yo salude al pana, ¿ves? O de acuerdo a cómo, porque si yo saludo al pana, yo le digo, ¿verdad? ¿Cómo tú estás, cabrón? ¿Ves? Entonces, las mujeres no se saludan así. Eso es lo que se espera de mí, de cómo yo debo saludar como hombre. Y eso tú lo ejemplificas en cualquier lugar, ya sea en tu trabajo, ya sea en la cafetería de la esquina, en el colmado, ¿verdad? O en cualquier otro contexto. Otra cosa, ¿verdad? Que hablando, ¿verdad? Y compartiendo esto contigo, otra de las cosas que se trabaja con el hombre dentro de ese proceso es que el hombre empieza a identificar aquellas cosas no violentas que le placen y le gustan. Todos los hombres tienen cosas no violentas que les placen y les gustan. Yo he tenido experiencias que hay personas que me dicen, no, yo tengo cosas gaysivas. Y yo le digo, wow, ¿cuáles son esas cosas gaysivas? Cuéntame. Gaysivas. Y cuando yo exploro esas cosas gaysivas, me dicen, no, que a mí me gusta aprender velitas, a mí me gusta aprender, a mí me gusta cocinar, o a mí me gusta aprender mi fuentecita. En el trabajo dicen que yo tengo cosas gaysivas. Y cuando exploro son cosas que son de relajación, que son parte de lo que necesita, y son parte de lo de las cosas que necesita un ser humano, no un hombre o una mujer.
son cosas que necesita un ser humano para relajarse. Y como a los hombres, dentro de su propia masculinidad, de esta masculinidad construida, se les niega. Se les niega, porque si yo pongo muchas velitas o pongo cositas que parecen ser como de mujeres, me van a vacilar en el trabajo, ¿ves? O me van a montar un vacilón porque yo prendo mucha velita o porque yo me relajo fregando. Hay hombres que me dicen, mira, yo me relajo fregando. Y yo, wow, ¿ves? Yo no me relajo fregando. Y se relajan fregando. Ok, pues estas son las cosas en las que tú te relajas. Y son cosas que te pertenecen a ti. No lo determina la cultura, no lo determina el otro, lo determinas tú. Y se empieza a trabajar con esa construcción de aquellas cosas que no son violentas y que los hombres la ven como una alternativa para no ser violentos. Porque relajación no es violencia. Claro. A mí me ha pasado. A mí, yo estuve trabajando en mi oficina y yo me acuerdo que yo recogí... cayó un bache, yo cogí el mapa rápido y empecé a pasar el mapa. Entonces pasó una compañera y rápido me dijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú mapeas? Y eso, yo como que, claro, hello. Y entonces cuando, fíjate, esa experiencia que tú estás compartiendo, cuando el hombre empieza a hacer cosas distintas a la construcción social de la masculinidad, se encuentra con ese cuestionamiento, ¿ves? Y entonces eso es parte también del trabajo que se hace en el proceso, de cómo el hombre va acomodando esa masculinidad y no sentir, ¿verdad?, esa intimidación, porque la realidad es que va a haber una reacción de otras personas que no es fácil para ese hombre hacer el cambio. Aquí no se trata de decir, oye, este hombre es violento y no quiere cambiar. Es que en el proceso de cambio hay que acompañarlo porque va a haber una reacción de ese proceso de cambio de ese hombre, de esa reconstrucción de su masculinidad, ¿verdad? Y que ese hombre no lo vea como una amenaza y como un obstáculo para el cambio. Yo entiendo que Puerto Rico se necesita más gente como tú, doctora, para educar y para tratar de que romper con esas barreras, entiendo yo. Sí, en el área metropolitana hay un grupo de hombres que se reúnen, que fue de donde yo obtuve una certificación, y ellos siguen haciendo el trabajo. Lo maravilloso de ese trabajo, que no lo estoy haciendo yo todavía, es que es un trabajo en grupo, donde los hombres van haciendo su proceso de recuperación y cambio, apoyándose los unos a los otros. Y eso sí es mucho más poderoso que una terapia individual, ¿eh? Porque soy yo como terapeuta, como mujer, ayudando a este hombre a que construya una nueva masculinidad, y en ese proceso hay unos obstáculos por el hecho de yo ser mujer. Mas, sin embargo, cuando ese hombre hace el trabajo con otros hombres comprometidos en ese proceso de recuperación, para el hombre se le hace más favorable, más no más fácil, sino se siente más apoyado en su proceso de recuperación, viendo que otros hombres están haciendo lo mismo que él hace y no lo ve, se siente acompañado, ¿ves? Y esas amenazas que estamos hablando sociales las viven y las cuentan y se apoyan en ese proceso de cambio. Y has tenido roces, ha pasado eso, como que en vez de abrirse, como que y él como que, mira, es una dama y yo soy un varón, como que ese choque. Bueno, ha habido hombres que me han dicho, bueno, porque pues como usted es mujer, pues imagínese, pero más sin embargo, no ha sido un obstáculo para seguir haciendo el trabajo. Eso mismo yo lo uso dentro del proceso para ayudar a ese hombre a entender su proceso de recuperación, porque es el elemento de género, ¿ves? Y si el hombre de alguna forma vive la violencia hacia las mujeres en su contexto fuera de la oficina, muy probablemente se dé un elemento de poder dentro de la sesión. Pero sin embargo, eso es parte del trabajo que se hace. Pero el trabajo de terapia de grupo es bien poderoso, y eso no se puede comparar al trabajo que se hace en terapia individual. Hay veces, si yo considero que el hombre tiene que hacer un trabajo
en grupo y individual sería mucho más favorable. Lo que pasa es que acá en el área oeste no se está trabajando en grupo con hombres. En el área metropolitana sí, pero en el área oeste no. Y entonces es mejor hacer el trabajo individual que no hacer que dejar a ese hombre sin hacer el trabajo. Ok. Pues nada, doctora, yo te agradezco, ¿verdad? Que nos haya explicado por el día de hoy esta valiosa información. Estoy bien agradecido. Me gustaría que más adelante, ¿verdad?, estuviéramos hablando de otros temas. Yo sé que este es muy interesante y que puede favorecernos, ¿verdad?, por mucho. Y gracias a ustedes, gente, por estar escuchando en The Flanier, y que estoy bien contento, de verdad, que estemos, ¿verdad?, pasando esta información. Que pasen buenas noches.